La fase de grupos de la Copa Libertadores ha culminado y los equipos peruanos lo saben. Un inicio de año que parecía glorioso luego de tener a 6 representantes en torneos internacionales. No terminó de la forma más auspiciosa, sin embargo, se rescatan resultados buenos, regulares y malos. Dentro de lo positivo, luego de 12 años, un equipo peruano ha clasificado a octavos de final, tras la heroica hazaña de Real Garcilaso en 2013. Muchos equipos peruanos pasaron o intentaron replicar una buena campaña, pero en lugar de mejorar año a año, solo les tocó fracasar en el momento decisivo. Pero no todo lo que brilla es oro. Otro representante peruano que venía como sorpresa tras superar las fases previas y se perfilaba como favorito, también para pasar la fase de grupos, se quedó con el premio consuelo de la Copa Sudamericana al quedar tercero, sufriendo en este último encuentro. Mientras tanto, el último equipo peruano fue el que se llevó la peor parte, tras caer goleado 6-0 en su última presentación. Incluso hubo hasta un incendio en una de sus sedes. Esto es Rubén Podcast y en el video de hoy hablaremos del desempeño de los 3 equipos peruanos en Copa Libertadores. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Además, déjame un comentario diciéndome si estás conforme con el desempeño de los clubes peruanos o no en esta edición. Sin más que decir, empecemos con el video. Y la grata sorpresa para muchos fue la de Universitario de Deportes. Siempre se dice que los equipos peruanos, al menos, tienen que llegar a octavos de final. Eso es lo que se pide, o esa es la meta año tras año. Algunos pueden decir que es un poco mediocre, pero dentro de las limitaciones de nuestro alicaído fútbol es lo que se exige. Este año Universitario lo cumplió, sufriendo más de la cuenta, clasificando por diferencia de goles, yendo a la última fecha a llevarse un puntazo en el Monumental de Argentina, lugar donde Independiente del Valle había sido goleado por 6-2 en la fecha pasada. Y la U demostró que la garra crema no es un mito. Es cierto, River Plate tuvo acorralado gran parte del primer tiempo a Universitario sobre su cancha. Sin embargo, supo recomponerse y en una de las pocas jugadas que tuvo, anotó. Una jugada preparada, esas pelotas paradas que tanto le gustan a Jorge Fossati. No fue directamente en el área, Jairo Concha esperó fuera de ella y anotó un golazo. Muchos dicen que el aire le dio ese efecto, sumando a la buena pegada. Al final solo nos deleitamos ante aquel disparo que marcó el 1-1 en ese momento transitorio para cerrar la primera mitad. En la segunda mitad, Universitario dominó el juego, no porque fue superior, sino porque entró al ritmo que a Fossati le convenía. Puso más trabajo en la cancha, Universitario comenzó a llegar por las bandas, pobló la zona media para tener mayor recuperación y River solamente atinó a esperar y a desesperarse. Ya no tuvo tantas llegadas como en el primer tiempo, se sintió totalmente desorientado y es así que la U logra su clasificación luego de 15 años a los octavos de final. Ya para esta fase no hay un rival débil, ni siquiera regular. Todos los rivales que han accedido a octavos de final son fuertes, y más si nos ponemos a pensar que a Universitario le tocará un equipo que ha quedado en primera posición. Rivales como Estudiantes de La Plata, LDU de Quito, Sao Paulo, Racing Internacional o Palmeiras, que este es el más fuerte y salió invicto de su grupo, inclusive 6 de 6, 18 puntos. O también en este mismo caso Sao Paulo, que es el último equipo que no se eliminó de los octavos en el 2010. Y al final la campaña de Universitario fue una buena campaña. Una campaña que tras 2 derrotas consecutivas, muchos pensaban que se iba a repetir la misma historia de los equipos peruanos. Participación tras participación, donde quedamos últimos con 0, 1 o 3 puntos, donde ya no podemos dar más, donde somos esos equipos que nos ganan fácilmente de local y de visita siempre se llevan 1 o 3 unidades. Pero no, Universitario supo recomponerse ante el cambio de técnico. Fabián Bustos, que se va luego de las 2 primeras jornadas hacia Olimpia de Paraguay y su equipo termina en la última posición.
Entonces otro de los grandes perdedores fue Fabián Bustos al final, y hay que decirlo, que dejó a Universitario por supuestamente un equipo más grande, pero al final el tiempo le da la razón a Universitario y la U termina siendo más grande. Termina clasificando segundo, aún así Fabián Bustos haya dado las felicitaciones al equipo merengue, ya las cosas se quedaron así. Luego de esto, la U pudo recomponerse con una sorpresiva victoria ante Barcelona en Ecuador, algo que no muchos venían vaticinando. Al final el cuadro merengue con esta victoria se lava la cara y encadena 4 partidos invicto. Empata contra Independiente del Valle en el Monumental, en un duelo muy cuestionable, eso sí, por un gol mal anulado a Universitario sobre el final. Luego logra ganarle nuevamente a Barcelona, ahora en Lima por la mínima, y en el último encuentro logra sacarle un punto valiosísimo a River Plate. Esos puntos de oro que valen como una victoria, no porque se jugó bien, no porque se jugó mal, no porque se resistió, sino porque se supo recomponerse tras el primer gol de River Plate y tras el primer tiempo desastroso de Universitario. Y es así que la U es el ganador, diríamos, en rendimiento de esta primera fase del torneo internacional entre los equipos peruanos. Le espera ahora los octavos de final y esperemos que le vaya de la mejor manera. Vamos ahora con el equipo blanquiazul, Alianza Lima, que podría decir se llevó el premio consuelo en esta Copa Libertadores. Sin embargo, hay que ser justos, las mejorías se notan, no hay que ser mezquinos con los avances, aunque no se haya logrado la clasificación a octavos de final. Alianza viene de años acumulando fracasos internacionales, de hecho quedó en la historia como el equipo con más derrotas consecutivas y con la peor diferencia de goles en el torneo. Pero este año, aún con sus limitaciones, logró una lavada de cara, al menos en las fases previas. El cuadro íntimo superó la fase 1, fase 2, fase 3, algo que ningún club peruano había conseguido desde que se instauró este formato. Clasificó como Perú 4 y lo hizo con autoridad. En ese camino eliminó nada más y nada menos que a Boca Juniors, superando su gran prueba de fuego en la mismísima Bombonera, en una dramática tanda de penales donde el boliviano Vizcarra fue la figura absoluta. En la fase 3 enfrentaron a Deportes Iquique, un rival en teoría más accesible, y cumplieron el objetivo de meterse a la fase de grupos. Ya instalados en el bombo 4, el torneo le dio a Alianza un grupo, al menos en el papel, que parecía parejo. Nada que ver con los grupos que le tocaron a Universitario o a Sporting Cristal. El rival más fuerte era claramente Sao Paulo, pero tanto Talleres como Libertad eran clubes con los que en teoría se podían competir de igual a igual. Incluso a Libertad ya le habían ganado a Paraguay en una edición anterior y Talleres venía muy mal en el torneo argentino. Por eso la ilusión creció entre los hinchas blanquiazules. El equipo había tenido un muy buen arranque en la previa y por momentos demostró estar a la altura. Es cierto, no se obtuvo los puntos suficientes para alcanzar el segundo lugar, pero esta campaña, a diferencia de las anteriores, sí se dio una mejor imagen. Ahora bien, hay que entender que la fase de grupos es otra cosa. No es lo mismo ganarle a Deportes Iquique o Nacional y enfrentarse a Sao Paulo, Libertad o Talleres. Son realidades totalmente distintas. De todas formas, que le pasaron factura a Alianza. A esto se suma un problema estructural de Alianza que viene arrastrando en este último año: las expulsiones innecesarias y la falta de plantel completo por lesiones o sanciones. Es un equipo que casi nunca puede jugar con todos sus titulares, siempre tapando huecos. Eso sin duda le pesó también en esta Libertadores. El debut no fue alentador, cayó de local ante Libertad y ese resultado probablemente sea el que terminó condenándolo. Si al menos se hubiera empatado, la historia hubiera podido sido distinta. Luego se vino un partidazo en Brasil, que caían 2-0 ante Sao Paulo y lograron empatarlo 2-2 con 2 golazos. Esa reacción mostró carácter e ilusión. Después vino una victoria emocionante ante Talleres en Matute por 3-2. Alianza dominó gran parte del encuentro y se complicó sobre el final. Pero apareció Hernán Barcos para marcar el gol de la victoria y desatar la locura en el estadio. Hasta ahí todo parecía encaminado, pero vinieron 2 derrotas consecutivas que fueron un golpe duro. Primero contra Sao Paulo en Lima, un rival claramente superior.
luego una derrota en Córdoba por 2-0 frente a Talleres. Con eso quedó eliminado de la Copa Libertadores de forma matemática. En la última fecha, ya con la mira puesta en la Copa Sudamericana, Alianza debía asegurar al menos un empate. Lo consiguió contra un Libertad diezmado, con varios suplentes, pero que igual supo complicar el partido. El empate le bastó para asegurar su paso a los playoffs de Sudamericana, una instancia que le puede venir mejor al club íntimo. Porque hay que decirlo, los equipos peruanos se sienten mucho más cómodos en la Copa Sudamericana. Es un torneo donde el nivel en general es ligeramente inferior al de la Copa Libertadores y en la que se ha obtenido mejores resultados en los últimos años. Alianza Lima fue de más a menos en esta edición, pero eso no significa que haya fracasado. Comparado con campañas anteriores, esta fue una clara evolución. Ahora le queda demostrar en la Sudamericana que puede competir con más ambición y regularidad. El camino aún no termina y todo dependerá de cómo maneje sus errores y fortalezas para lo que se viene. Y para cerrar este análisis hablamos de la campaña de Sporting Cristal, el equipo del RIMAC, que llegó a esta Copa Libertadores como Perú 2, luego de una campaña regular en el 2024, aunque con muchas dudas en su funcionamiento. Su debut fue en Lima ante Palmeiras, uno de los más grandes del continente. El resultado fue una derrota por 2-3, pero paradójicamente en ese encuentro se dejó sensaciones positivas. Cristal mostró buen juego, tuvo momentos de dominio y generó ocasiones claras. Muchos pensábamos que con ese nivel el equipo podía levantarse en los siguientes partidos. Sin embargo, en su segundo encuentro visitó al Bolívar en La Paz, una de las plazas más difíciles de toda la Copa. Y hay que decirlo, no solo se trata de la altura, sino de que Bolívar es un equipo muy fuerte de local, no es un simple equipo inflado por la altitud. Cristal, que históricamente ha sido uno de los clubes peruanos que mejor compite en altura, dejando de lado aquel partido desastroso hace un par de años, esta vez fue ampliamente superado y se llevó una dura goleada. Con estas dos derrotas encima todo parecía perdido, pero entonces llegó una pequeña luz, un empate 2-2 contra Cerro Porteño en Paraguay, logrado sobre el final. Fue un punto de oro que reavivó las esperanzas, al menos para pelear el cupo a la Sudamericana. Esa esperanza creció aún más cuando en Lima le ganaron 2-1 a Bolívar, sumando 4 unidades. El panorama comenzaba a cambiar y con el siguiente duelo ante Cerro Porteño en casa, la clasificación a octavos ya no parecía una utopía. Si ganaban ese partido quedaban muy bien posicionados, pero esa ilusión duró muy poco. En un partido muy disputado en el Nacional, Cristal cayó 0-1 ante Cerro Porteño, en un duelo que fue un verdadero balde de agua fría. A pesar de la derrota, matemáticamente aún tenía chances, pero mínimas, microscópicas podríamos decirlo. Llegaba entonces la última fecha. Cristal debía visitar al cuco del grupo, Palmeiras, mientras que Cerro Porteño iba a La Paz a enfrentar a Bolívar. En teoría el desenlace podía favorecerle a Cristal si se daban ciertos resultados, pero como suele pasar, la lógica terminó imponiéndose. Sporting Cristal fue superado por completo y cayó 6-0 en Brasil, una derrota que liquidó por completo sus esperanzas. Por su parte, Bolívar venció a Cerro Porteño, con lo que aseguró su pase a la Sudamericana. Así, el cuadro rimense se despidió sin premio, siendo el único equipo peruano eliminado en esta edición. Aún así, si evaluamos el rendimiento global de los equipos peruanos en esta Copa Libertadores, fue claramente superior a la de años anteriores. No tuvimos ningún equipo con 0 puntos o con solo 1, esta vez al menos. Universitario clasificó a octavos de final, algo que no pasaba hace más de una década. Alianza Lima logró avanzar a los playoffs de Sudamericana y consiguió una digna campaña luego de mucho tiempo, y Sporting Cristal, si bien fue eliminado, sumó 4 unidades, un puntaje que en otros años pudo haber significado algo mejor. Es cierto que el nivel sigue siendo bajo en comparación con los grandes del continente, pero también se puede decir que hubo una mejora real. No es suficiente, pero al menos están dando pasos hacia adelante. Y bueno, con esto llegamos al final del video de hoy. Si te gustó este análisis del rendimiento de los equipos peruanos de la Copa Libertadores, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y también comentar cómo viste tú la actuación de los clubes nacionales en esta edición del torneo. Esto fue Rubén Podcast, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Chao.